Pie de página. Gracias, buenas noches, Arturo Contreras de Pie de Página. En la mañana nos contaban un poco más del plan de vacunación para la frontera y nos decían que el plan de vacunación para las personas del sector turístico iba a depender más bien como, bueno, no había tanta información al respecto al momento. Quería saber si ya hay más información al respecto, saber qué vacuna se va a aplicar. Nos dijeron en la mañana que no se iba a aplicar las de Janssen o las de Johnson & Johnson, entonces saber cuáles de las que se tienen se van a destinar y cómo se podría desenvolver este plan. Correcto, con mucho gusto, Arturo Contreras, de Pie de Página. Esto lo comentábamos ayer en la noche, a minutos de que tomamos la decisión con el presidente en la reunión de todos los jueves, y con mucho gusto comentamos detalles de lo que también esta mañana el canciller Marcelo Ebrard comentaba. Retomo brevemente sobre los distintos ejes de priorización que mencionábamos ayer. Por cierto que ayer omití uno muy importante. Primer eje de priorización, esto quiere decir el criterio general por el que ordenamos quién se vacuna primero y quién se vacuna después, es la edad. Priorizar por edad lo que nos permite es disminuir riesgos de complicaciones, de hospitalización y de defunciones, y por lo tanto, según estimaciones epidemiológico-matemáticas, al llegar al 20% de cobertura, haber reducido, cosa que ha ocurrido, la mortalidad en una proporción muy sustancial, 80%. Segundo eje de priorización, las comorbilidades, las distintas condiciones biofísicas de las personas o fisiológicas, fisiopatológicas, como se conoce en medicina, las condiciones de la persona que exponen a mayor riesgo. Ciertas enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, inmunosupresión de distintos orígenes, enfermedades autoinmunes, el uso de corticosteroides prolongados, etcétera, cáncer. Tercer eje de priorización, que es el que omití ayer, porque es una modalidad específica del aspecto de vulnerabilidad social. Ayer lo mencioné con este nombre, pero le pongo una especificación adicional. Esto incluye la vulnerabilidad, decíamos ayer, por condiciones de vida. Las personas que viven con difícil acceso a los servicios, no solo de salud, sino también de transporte, de comunicaciones, etcétera. Y poníamos ejemplos específicos. Pero también ahí se incluye, que lo mencionábamos rumbo al final de la conferencia, precisamente a propósito de una pregunta de Arturo Contreras, los grupos de atención prioritaria, que este es el término que se utiliza para designar a distintos grupos de población que tienen condiciones que les hacen adversa la integración social. Personas que viven con discapacidad, personas que tienen síndrome de Down y varias otras. Y el cuarto eje de priorización es esta condición dinámica, cambiante de la epidemia, donde a veces hay que avanzar más rápidamente en algún lugar o en algún grupo poblacional. Dos ejemplos, uno ya vivido, vacunar a personal educativo, se hizo en condiciones de bajo riesgo epidémico, cuando estábamos declinando la epidemia, cosa que ya llevamos 20 semanas consecutivas. Y nos dio la oportunidad de vacunar a todo el personal educativo que está en contacto en las aulas para poder abrir las aulas. Pero también puede ocurrir lo inverso, y aterrizo en la pregunta como lo hacíamos ayer. Hay zonas del país que tienen riesgos o tienen vulnerabilidad, y eso es lo que ocupa para esta decisión de vacunar anticipadamente a las poblaciones de la franja fronteriza del norte de México, las 6 entidades federativas, los 39 municipios que están en la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué razón? Esta es una zona económica, y en esta zona económica existen múltiples condiciones que hacen difícil el mantener un esquema de restricción de la movilidad, un esquema de confinamiento muy estricto. De hacerlo, se causan graves estragos en la vida pública, en la vida social, en la vida económica de la región. Y no queremos que esto pase. Entonces, teniendo la oportunidad de acceso a vacuna, vamos a destinarla a esta franja fronteriza. Esto es un poco de lo que comentaba ya el canciller en la mañana.
Tenemos otros 2 sitios del país, en este momento Quintana Roo y Baja California Sur, que son las 2 entidades federativas que tienen una economía basada prácticamente en una sola actividad, el turismo. Desde luego hay otras actividades, pero preponderantes son el turismo. El turismo es una actividad pública que tiene características que hacen muy difícil el confinamiento. Y pequeñas dosis de confinamiento o pequeñas actividades de restricción perturban mucho también la economía de las regiones que dependen tanto del turismo. Desde luego una pregunta totalmente válida es: ¿y qué pasa con otras regiones donde también hay turismo? Hay turismo en todo el país, hay turismo en muchas otras entidades federativas. La propia Ciudad de México tiene una gran actividad turística, pero ninguna entidad federativa al grado de importancia que lo tiene Quintana Roo o Baja California Sur. Entonces, por eso decidimos también anticipar la vacunación de los siguientes bloques de edad y culminar más rápido la de 40 a 49 años en esas 2 entidades federativas. Respecto a qué vacuna, en el caso de la vacuna Janssen o Johnson & Johnson, que es el nombre genérico, el nombre de la casa farmacéutica internacional que está en Estados Unidos. En México la filial se llama Janssen Silag, pero el laboratorio es Johnson & Johnson. Y un poco más de 1 millón de dosis que nos va a donar el gobierno de Estados Unidos se pueden utilizar en la franja fronteriza. No hay ninguna restricción por parte de Estados Unidos. Ellos no nos dicen solo aquí la pueden poner. Nosotros la usamos donde corresponda, donde decidamos. Pero nos parece que las características de esta vacuna ayudan mucho al operativo de la franja fronteriza. Varias características, menciono 2 importantes: una sola dosis, y segunda, las condiciones de refrigeración son muy relativamente fáciles comparadas con las vacunas que requieren ultracongelación avanzada. En el caso de los 2 estados turísticos, Quintana Roo y Baja California Sur, ahí no tenemos una preferencia por alguna vacuna en particular. Podría ser que utilicemos cualquiera de las 5 vacunas que están hoy en uso en México. De hecho, una parte ya se destinó y está en este momento siendo utilizada tanto en Baja California Sur como en Quintana Roo. Y el modelo operativo, con esto termino de responder esta pregunta, el modelo operativo seguirá siendo el mismo, donde se puede instalar macrocentros y megacentros, incluyendo las modalidades de vacunación en tránsito para personas que van en vehículos, las seguiremos usando, y donde no, también en las 2 entidades federativas hay dispersión poblacional y pequeños poblados, ahí haremos uso de los otros esquemas. Por favor. ¿No se va? Gracias. En la frontera se hablaba de que se va a priorizar o se va a aplicar la vacuna a personas entre 18 y 40 años. ¿En estas regiones, en estos estados, va a ocurrir así o no? Es también una muy buena pregunta y está ligada a un elemento muy importante de la evidencia científica. La vacuna o las vacunas, todas las vacunas contra COVID-19 que en este momento existen en el mundo, han probado su eficacia y en algunos casos ya su efectividad, es decir, su utilidad en uso en condiciones reales, para disminuir el riesgo de enfermedad, en particular de enfermedad grave y de muerte. Y es donde tienen los mayores índices de utilidad, 100% en algunos casos, incluida la de Johnson & Johnson. Pero el reducir el riesgo de infección y de la capacidad de que haya transmisión no está totalmente probado. Es posible que tengan una contribución importante. Probar eso es más complicado que solo los ensayos clínicos y por eso tarda más en probarse. Esto significa que no necesariamente el efecto es tan importante en personas jóvenes con bajo riesgo de complicaciones como son en particular de 18 a 29 años de edad. Arriba de 30, progresivamente la utilidad de la vacuna es mayor.
Entonces puede ser factible, por ejemplo, que en ciertos campos laborales se vacune desde los 18 años, pero no es la parte más crítica de la necesidad de protección. Entonces vamos a empezar igualmente con la edad, de arriba para abajo, y todavía estamos haciendo los cálculos detallados de asignación en cada uno de los municipios para ver hasta cuánto alcanza. Si alcanza para todo, de una vez lo vamos a hacer para de 18 en adelante. Si no, entonces pondremos un límite y seguiremos avanzando en todo el país, pero en una segunda ronda ya completaríamos esa parte. Muchas gracias. Liliana Noble, Pulso Saludable. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctora Jáuregui, usted menciona que los comportamientos sedentarios determinan nuestra salud, es decir, somos el resultado de lo que comemos y de cuánto dormimos. Yo le quisiera preguntar cómo podemos apoyar a las familias o en casa, cómo podemos apoyarnos, de qué herramientas para poder cambiar este chip del sedentarismo, que según la Organización Mundial de la Salud para el 2030, que ese es un tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se piensa que el sedentarismo será la primer causa de enfermedad en el mundo, y ahora me imagino que estamos muy cercanos a ellos con este tema del confinamiento, que fue un tema pues obligatorio. ¿Cuáles serían entonces estos elementos para poder echar mano de manera sencilla desde casa para empezar a romper esta cadena del sedentarismo? Y si me lo permite, tengo otra pregunta. Gracias. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Dos precisiones ahí. La primera es que el sedentarismo, como bien lo mencionas, es el tiempo que pasamos sentados. Y otra cosa es la inactividad física, que eso quiere decir que no cumplimos con las recomendaciones de actividad física. Las recomendaciones, más bien, la evidencia científica hasta ahora nos indica que la inactividad física es uno de los factores principales de riesgo de enfermedades no transmisibles y de mortalidad. Hasta ahora o hasta la fecha, la evidencia sobre el sedentarismo es limitada porque este es un campo de investigación muy reciente. Pero sabemos que es también muy importante limitar el tiempo sentado. El año pasado, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud emitió recomendaciones de comportamiento sedentario. Entonces, eso nos habla de dónde está la evidencia científica hasta ahora. Ahora, respecto a qué podemos hacer en casa para limitar el tiempo sedentario, nosotros debemos pensar que la forma en que nos comportamos responde a la forma en que disponemos nuestro espacio. Entonces, si yo tengo un escritorio donde me siento a trabajar, pues voy a estar sentado todo el tiempo, pero si pongo algunos libros y pongo mi computadora encima de los libros, me voy a poder estar parando cada determinado tiempo. Entonces, este tipo de decisiones nos van a ayudar a romper el tiempo sentado. También hay actividades que definitivamente no podemos limitar, por ejemplo, comer, es muy rico comer todos sentados y convivir en familia, pero sí definitivamente hay comportamientos que habría que tener especial atención. Por ejemplo, otro de los factores que sabemos que en el ambiente son determinantes para que los niños utilicen más los dispositivos electrónicos es cuando les ponemos dentro de su cuarto una televisión, un celular, una tableta o algún tipo de dispositivo, porque ahí no tenemos la capacidad de regularles este comportamiento. Ese es otro tipo de decisión que podemos hacer. Y también como familia podemos disponer, por ejemplo, que en el momento en que todos estamos comiendo no se tenga acceso al celular o que no estemos viendo la televisión. Son decisiones que se pueden tomar en familia. Pueden haber ciertos momentos por la tarde en que digamos, bueno, por la tarde de las 4 a las 6 de la tarde es 0 pantallas, vamos a jugar entre todos, ¿no? Este tipo de cuestiones o de límites nos van a ayudar como familia a limitar el tiempo que nosotros pasamos sentados o en las pantallas. Bien. Y doctora, también me gustaría que nos platicara sobre los beneficios que se producen en el organismo al hacer ejercicio.
el fortalecimiento del esqueleto, estos elementos químicos que se liberan con cada segundo de movilidad, cómo empieza a cambiarse la entrada de oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Si nos pudiera resumir para que la gente pues conozca en voz del experto que no solamente se trata de moverte, sino que al iniciar el movimiento desde el primer segundo empiezas a generar los beneficios internos que tal vez no se ven desde el inicio, pero sí a la larga se empieza a quemar grasa y empiezas a bajar de talla y evidentemente la quema de calorías se representa en la baja de peso. Gracias. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, al momento de realizar actividad física, nuestro cuerpo activa ciertos mecanismos, ¿no? Y para hablar en términos como muy sencillos, empezamos a utilizar esa energía que tenemos en reserva. Primero, la que tenemos disponible ahí, que la que es más accesible, pues es, primero dentro de la célula hay una cuestión que se llama ATP, que es la que se utiliza, pero después viene la glucosa. Y la glucosa sabemos que es uno de los mecanismos, es el azúcar que tenemos en sangre y es los niveles de azúcar que tenemos en nuestra sangre pues están muy relacionados a muchas enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la diabetes, ¿no? Cuando nosotros hacemos actividad física, aumentamos la capacidad de nuestro músculo de comer, digamos así, ese azúcar que tenemos en sangre. También aumentamos la capacidad del organismo de utilizar otras fuentes de energía, por ejemplo, las grasas, y entonces podemos sí apoyar o prevenir la obesidad o disminuir de peso. Sí me gustaría recalcar que a pesar de que la actividad física es un factor importante para el mantenimiento de peso y la pérdida de peso cuando tenemos unos kilitos de más, no es el factor determinante, porque si yo me siento, puedo comer, por ejemplo, lo que me gastaría en energía en un maratón en 15 minutos. Entonces, es un factor que nos ayuda con el control de peso, pero no es lo único, y no porque hacemos actividad física quiere decir que ya podemos tener una ingesta dietética que sea desequilibrada, ¿no? Hay que tener un balance. Entonces, es bien importante la actividad física para los beneficios tanto en el metabolismo, la regulación del azúcar, como en la regulación del tejido graso, que también tiene otros mecanismos hacia la inflamación y relacionado hacia diversas enfermedades crónicas como hipertensión, cáncer, etcétera. Y bueno, es todo un mundo, pero básicamente esos son los dos factores donde nos puede apoyar la actividad física. Y finalmente, si me lo permiten, a ver si entre los tres me ayudan. Ayer tuve al doctor Barquera en el programa de radio y me platicaba estos dos libros que contribuyeron ellos en el Instituto Nacional de Salud Pública, de Hasta que los kilos nos alcancen y Dulce. Pero coincide con una pregunta que me hace una persona y que me dice Fabiola que si podría preguntarle a cualquiera de ustedes tres si habrá material para los alumnos con respecto al tema para la asignatura de vida saludable, además del diplomado para docentes que ya está disponible. No sé quién de los tres nos pudiera ayudar. Saludable. Muchas gracias, claro que sí. Con el trabajo que estamos haciendo en conjunto con la SEP y de hecho con el apoyo de personas como la doctora Jáuregui y el doctor Simón Barquera, hay mucho material. Parte de esta materia de vida saludable es de hecho el tema de suma minutos de actividad física para que niñas y niños en su salón de clase, ahora que se está retomando la actividad escolar, importantísimo, o en sus casas también puedan ir sumando minutos de actividad física, ir aprendiendo mejores formas de comer, aprender ahí mismo qué significan los
sellos de advertencia en los productos, estos octágonos negros que estamos viendo ya en todos nuestros productos, y cómo utilizarlos para tomar mejores decisiones. Había antes una resistencia importante sobre cómo íbamos a perder 5, 10, 15 minutos de clases por hacer actividad física, y ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene esto, y que esos 5, 10 o 15 minutos sí los tenemos disponibles y son una extraordinaria inversión. Entonces, en esta materia de vida saludable, tenemos mucho material que ofrecerle a niñas, niños y adolescentes para que aprendan junto con sus familias a alimentarse mejor, tomar mejores decisiones. Entornos saludables, entornos salutogénicos, y evitar por completo convertirnos en entornos que generan obesidad, entornos obesogénicos. Gracias. Muy bien, vamos a finalizar con Janet Galindo, nos quedan 2 minutos. Gracias. Muy buenas noches, Janet Galindo de Mundo Farma. Para la doctora, una recomendación, que nos sugiera usted una recomendación de cómo hacer actividad física aún en tiempos de pandemia. Podemos realizar actividad física en cualquier momento y en cualquier lugar. Incluso en este momento pudiéramos decidir pararnos y estar escuchando la plática parados en lugar de sentados, o caminando en lugar de sentados. La cuestión de la actividad física no es que tengamos que decidir, bueno, de esta hora a esta hora voy a hacer la actividad física que necesito hoy, sino que tengamos la capacidad de tomar decisiones activas a lo largo del día. Que si necesito leche, decida ir a comprarla a la tienda caminando en lugar de subirme al auto. Que si necesito estar con mis hijos, que decida hacer algo activo en lugar de estar viendo la tele con ellos. Entonces, esos son los tipos de decisiones que tenemos que tener para incorporar la actividad física a lo largo del día, y no necesariamente decir, bueno, ahora me voy a meter a una clase de Zumba, porque sabemos que no todas las personas tenemos esa capacidad. Para los que ya lo hacen, eso está muy bien. Para los que vamos iniciando, hay que ir tomando decisiones poco a poco e ir incrementando en tiempo y en intensidad. Esas son decisiones que nos van a ayudar a lo largo del día a lograr una mejor salud, y sobre todo tener una mejor, no solamente salud física, sino también una mejor salud mental. Muchas gracias. Gracias. Y ahora que regresamos, ya regresan los niños a la escuela, ¿hay planes de aumentar la actividad física, o se va a continuar con el mismo programa que se viene manejando en la SEP? Vamos a dejar esa para que lo responda la Secretaría de Educación Pública. Hay una serie de cambios que se estarán haciendo a los programas educativos, pero vamos a dejar que ellos mejor respondan con detalle. Okay. Muy bien, son las 8 de la noche, aquí terminamos. Les agradecemos mucho la atención. Una semana número 20 en donde se reduce la epidemia, una semana en la que logramos llegar al 1.000.000 de dosis de vacunas en un día, y ayer a 900,000 vacunas en un solo día, y debemos mantener, como hemos dicho, esperanza en mantener el control de la epidemia y prudencia en saber que todavía nos faltan algunas actividades. No dejen de vacunarse, las vacunas estarán disponibles de manera cada vez más amplia en todo el país. Más de 1 de cada 4 personas ya han sido vacunadas, pero vamos por todas. El 100% de la población será vacunada contra el COVID-19. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Mañana y el domingo no habrá conferencia de prensa para dejar oportunidad a no interferir con la jornada cívica tan importante de este próximo domingo. Entonces retomamos el lunes 7 de junio la conferencia de prensa. Por supuesto, el informe técnico se hará de conocimiento público como se ha hecho siempre. Muchas gracias, doctora Jáuregui, doctor Ricardo Cortés. Gracias, doctor. Buenas noches.